Bienvenido a Historia Mundial para Dormir. Esta noche vamos a subir. Vamos a dejar el nivel del mar y a ascender hacia las nubes, hacia la columna vertebral del mundo, los Andes. Allí, en el techo de América, una civilización desafió lo imposible. Construyeron palacios donde apenas se puede respirar. Sembraron comida en precipicios verticales y adoraron al sol como a un padre. Pero antes de que brillara el oro de los incas, hubo otros, sombras antiguas, dioses con colmillos de jaguar y ciudades de barro que se deshicieron con la lluvia. Hoy vamos a desenterrar a los ancestros. Bienvenido al Imperio de la Piedra. Para entender a los incas, primero hay que entender la tierra que los forjó. Europa tiene bosques amables y ríos navegables. Egipto tiene el Nilo, que regala vida sin esfuerzo. Pero los Andes son un enemigo. Imagina una muralla de roca que corre de norte a sur, rompiendo el continente. Es un mundo de extremos violentos. Al oeste, la costa. Un desierto gris y seco donde nunca llueve, golpeado por un océano Pacífico helado. Al este, la Amazonía. Un infierno verde de calor, insectos y humedad asfixiante. Y en el medio, la sierra. La montaña. Vivir aquí es un acto de desafío biológico. A 3.000, 4.000 metros de altura, el aire tiene menos oxígeno. El corazón tiene que bombear más fuerte. El sol quema la piel en minutos por la radiación, pero en cuanto se pone, la temperatura cae bajo cero y congela el agua en las piedras. No hay caballos. No hay vacas. No hay ruedas. Solo el hombre, la llama y la piedra. En este paisaje lunar, donde cualquier otro pueblo habría muerto de hambre, las civilizaciones andinas no solo sobrevivieron, florecieron. Convirtieron las montañas verticales en escaleras de cultivo. Secaron la carne con el hielo de la noche para guardarla por décadas. Aprendieron a leer las estrellas en los espejos de agua. Pero los incas no fueron los primeros. Fueron el capítulo final de un libro muy largo y misterioso. Antes de que ellos llegaran, los Andes ya estaban llenos de fantasmas. El tiempo retrocede 5.000 años. Mientras los egipcios aún pensaban en construir las primeras pirámides, en la costa desértica de Perú, en el valle de Supe, ya existía una metrópolis. Caral. No era una aldea. Era una ciudad de piedra y barro, con pirámides escalonadas, plazas circulares hundidas y altares de fuego. Pero Caral tiene un misterio que desconcierta a los arqueólogos: no hay murallas. No hay armas. No hay cuerpos mutilados. Al parecer, fue una civilización de paz. Una sociedad gobernada no por guerreros, sino por sacerdotes y astrónomos. Imagina caminar por Caral hace 5 milenios. El sonido no es de espadas chocando, sino de música. Se han encontrado decenas de flautas hechas con huesos de ala de pelícano y cóndor. El aire huele a humo. En los altares, el fuego nunca se apagaba. No quemaban personas, quemaban ofrendas. Conchas marinas, alimentos, algodón. Caral fue la Roma de América, la madre de todas las ciudades. Pero como todo en los Andes, fue abandonada. El clima cambió, la tierra tembló, y la arena cubrió el silencio de las flautas. Pasaron los siglos. Y en la Sierra Norte, en un cruce de caminos entre la selva y la costa, surgió algo mucho más oscuro. Chavín de Huántar. No era una ciudad para vivir, era un centro de peregrinación. Un oráculo. El Vaticano de los Andes antiguos.
pero su dios no era un hombre barbudo en el cielo. Su dios era el jaguar, el caimán, la serpiente. Los sacerdotes de Chavin eran ingenieros de la psicología y el miedo. Construyeron un templo que era una máquina de alucinaciones. Imagina ser un peregrino que llega desde lejos, buscando respuestas. Los sacerdotes te dan de beber una poción hecha del cactus San Pedro, el guachuma, un potente alucinógeno. Te hacen entrar en el templo. No hay ventanas. Es un laberinto de pasillos subterráneos, oscuros y estrechos. Estás drogado. Tu percepción está alterada. Y entonces, escuchas el rugido. Un sonido profundo, como el de un jaguar gigante, que viene de las entrañas de la tierra. No es un animal. Es ingeniería hidráulica. Los sacerdotes habían construido canales de agua debajo del templo diseñados para que, cuando el agua pasaba con fuerza, el edificio entero rugiera y vibrara. Aterrorizado y maravillado, llegabas al centro del laberinto. Y allí, en una cámara en forma de cruz, te encontrabas cara a cara con él. El lanzón monolítico. Una piedra de granito de 4,5 metros de alto, clavada en el suelo como una lanza caída del cielo. Tallada en ella, la imagen de un dios terrible con colmillos de felino, cabellos de serpiente y garras de ave rapaz. Sus ojos miran hacia arriba, en un trance eterno. En esa oscuridad, bajo el efecto del cactus y el sonido del agua, el peregrino no veía una piedra. Veía al dios sonriente, el dueño de la vida y la muerte. Chavin unificó a los Andes no con ejércitos, sino con el terror sagrado. Mientras Chavin gobernaba la mente con alucinógenos en la sierra, en la costa sur, en una península azotada por el viento y la sal, vivía un pueblo obsesionado con la cabeza humana. Los Paracas. Si caminaras entre ellos, sentirías un miedo instintivo. No se veían como el resto de los humanos. Desde bebés, las madres ataban tablas de madera y vendas apretadas alrededor de la cabeza de sus hijos. Con los años, el cráneo se deformaba, se estiraba hacia atrás, cónico y alargado, desafiando la anatomía natural. Para ellos, esa deformación era belleza, era estatus, era la marca de los elegidos. Parecían seres de otro mundo caminando por la playa. Pero su obsesión iba más allá de la forma. Los Paracas fueron los mejores cirujanos del mundo antiguo. En una época sin anestesia moderna, sin antibióticos y sin microscopios, se atrevieron a abrir el cráneo humano vivo. La trepanación. Imagina el procedimiento. El paciente, quizás un guerrero herido o alguien con demonios en la cabeza, epilepsia, era sujetado en el suelo. El chamán cirujano usaba cuchillos de obsidiana, un vidrio volcánico más afilado que el bisturí de acero más moderno. Cortaban el cuero cabelludo. Raspaban el hueso. Y luego, con paciencia infinita, perforaban la tapa de los sesos hasta exponer el cerebro palpitante. Lo asombroso no es que lo hicieran, lo asombroso es que los pacientes sobrevivían. Hemos encontrado cráneos con agujeros cuadrados tapados con placas de oro o mate, donde el hueso ha vuelto a crecer alrededor. Significa que vivieron años después de la operación. Cuando morían, los Paracas no enterraban a sus muertos, los empacaban. Creaban los fardos funerarios. Colocaban el cuerpo en posición fetal, listo para volver a nacer, y lo envolvían en capa tras capa de textiles bordados con una complejidad hipnótica. Telas que, 2000 años después, mantienen sus colores rojos y amarillos tan vivos como el día en que fueron tejidas, protegidas por la sequedad absoluta del desierto, esperando en la oscuridad a ser desenrolladas. Pero en la costa norte, el terror se volvió físico. Surgieron los moche. Maestros de la cerámica y del metal. Eran artistas exquisitos. Sus huacos retratos son tan realistas que podemos ver las arrugas, las sonrisas y las enfermedades de gente que murió hace 2000 años.
Pero detrás de la belleza había sangre. Mucha sangre. Los moche vivían en un desierto que dependía de los ríos que bajaban de la montaña. Y cuando el niño golpeaba, cuando el clima se volvía loco, creían que los dioses estaban furiosos. Para calmar su sed, les daban el líquido más precioso, la sangre humana. En sus murales y cerámicas vemos la ceremonia del sacrificio. Guerreros combatiendo en duelos rituales. El perdedor no moría en combate, era capturado. Le quitaban la ropa y el casco. Luego, un sacerdote guerrero, vestido con oro y plumas, le cortaba la yugular. La sangre se recogía en copas y se ofrecía a los dioses. Sabemos que esto es real. En 1987 se descubrió la tumba del señor de Zipán. Era un rey moche enterrado con un lujo que rivaliza con Tutankamón. Oro, plata, turquesas. Orejeras gigantes, collares de cuentas en forma de maní, cetros de poder. Y a su alrededor, los cuerpos de sus guardianes, sus esposas y sus llamas, sacrificados para acompañarlo. Los moche brillaron como el oro bajo el sol del desierto, y luego colapsaron, víctimas de sequías bíblicas y dunas de arena que se tragaron sus palacios. Más al sur, en un desierto aún más árido, otro pueblo intentaba hablar con los dioses. Los Nazca. Vivían en un lugar donde llueve 20 minutos al año. La sed era su compañera constante. Desesperados, hicieron lo único que se les ocurrió, dibujar. Limpiaron la capa oscura de piedras de la superficie del desierto, dejando expuesta la arena clara de abajo. Trazaron líneas. Rectas perfectas que corren por kilómetros. Triángulos. Espirales. Y animales gigantes. Un colibrí. Un mono con cola en espiral. Una araña. Eran dibujos tan grandes que ellos mismos, desde el suelo, no podían verlos. ¿Para quién los hacían? Para los únicos ojos que importaban, los ojos de los dioses en el cielo. Los apus. No eran pistas de aterrizaje para extraterrestres, como dicen las teorías modernas. Eran caminos rituales. Imagina procesiones de sacerdotes caminando sobre las líneas del colibrí, cantando, rompiendo vasijas de cerámica fina en puntos sagrados, suplicando por una sola cosa, agua. Miradnos, decían las líneas. Estamos aquí abajo. No nos olvidéis. El viento del desierto, curiosamente, no borró los dibujos. Los preservó. Un grito de auxilio congelado en el tiempo. Mientras la costa luchaba contra la sed, en el altiplano, a orillas del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, surgía un imperio de gigantes. Tiwanaku. Aquí, a casi 4.000 metros de altura, el aire es helado y puro. Los Tiwanaku no construyeron con barro, construyeron con megalitos. Piedras de 100 toneladas, cortadas con una precisión láser, unidas con grapas de cobre. La Puerta del Sol es su monumento eterno. Un solo bloque de andesita gris, con el dios de los báculos tallado en el centro, llorando lágrimas con cabezas de puma. Tiwanaku fue el primer imperio andino. Controlaban la agricultura en altura, los camellones o baru-baru que protegían las papas de las heladas. Al norte, sus rivales y socios, los bari, construyeron las primeras grandes ciudades planificadas y la primera red de caminos que luego los incas heredarían. Fueron los imperios del Horizonte Medio. Duraron siglos. Parecían eternos. Pero alrededor del año 1000 después de Cristo, algo pasó. Una sequía de 80 años. Los campos se secaron. La gente perdió la fe en los dioses de los báculos. Las grandes ciudades fueron abandonadas. Tiwanaku quedó vacía, sus piedras colosales silbando con el viento, esperando a que alguien nuevo viniera a reclamarlas. Pero si Tiwanaku era el poder religioso y estático, sus vecinos del norte, los bari,
eran la maquinaria de guerra. Los Bari fueron los primeros en intentar unificar los Andes por la fuerza, siglos antes que los incas. Eran militaristas, urbanos y crueles. Construyeron la primera red de carreteras imperiales para mover sus tropas rápido. Y desarrollaron un culto estatal que giraba en torno a la dominación. En sus ciudades, como Piquillacta, los arqueólogos han encontrado la evidencia de su brutalidad, cráneos trofeo. Cabezas de enemigos capturados, perforadas para ser colgadas de cuerdas o convertidas en vasos para beber chicha en banquetes rituales. Beber del cráneo de tu enemigo era absorber su fuerza vital, su kamak. Los Bari impusieron un orden rígido. Sus ciudades eran cuadrículas perfectas, rodeadas de muros altos y blancos, diseñadas no para la comodidad, sino para el control y el almacenamiento de tributos. Eran barracones glorificados. Cuando su imperio colapsó, nadie lloró. Sus ciudades fueron abandonadas y, en muchos casos, las puertas fueron tapiadas ritualmente, como si quisieran encerrar a los espíritus militaristas para que no volvieran a salir. El mundo andino volvió a fragmentarse en el caos, esperando a que alguien más fuerte recogiera el testigo de la violencia organizada. Lejos de la costa y del altiplano, en el norte, donde los Andes comienzan a descender hacia la Amazonía y la selva se traga la roca, existía un reino que los incas más tarde temerían y respetarían. Los chachapoyas. La gente de las nubes. Vivían en la ceja de selva, un mundo de neblina perpetua, orquídeas y abismos verticales. Construyeron una fortaleza que rivaliza con cualquier castillo medieval europeo, Cuelap. Una ciudad amurallada en la cima de una montaña, rodeada por muros de piedra caliza de 20 metros de altura. Para entrar, tenías que pasar por pasillos tan estrechos que solo cabía una persona a la vez, una trampa mortal para cualquier invasor. Pero lo más inquietante de los chachapoyas no eran sus fortalezas, sino sus cementerios. Ellos no enterraban a sus muertos bajo tierra. Los querían cerca del cielo. En los acantilados verticales de Carajía, en paredes de roca donde es imposible escalar sin equipo moderno, colocaron sus sarcófagos. Son cápsulas de arcilla de 2,5 metros de alto, con forma humana. Tienen caras blancas, pintadas con una expresión severa y mandíbulas prominentes, mirando eternamente hacia el valle, vigilando a los vivos desde las alturas. Imagina caminar por la selva, levantar la vista hacia un precipicio imposible y ver esas figuras silenciosas, colgadas en el vacío, observándote. Para los chachapoyas, la muerte no era un adiós, era convertirse en un guardián de la montaña. El mundo andino cayó en el caos. Fue la época de los Aucarruna, el tiempo de la guerra. Pequeños señoríos luchando por agua y tierra en las cumbres de las montañas. Y en medio de esta anarquía, en una isla sagrada del lago Titicaca, la isla del Sol, nació la leyenda. Cuentan los incas que el dios Sol, Inti, miró hacia abajo y vio a los hombres viviendo como bestias en la oscuridad y el salvajismo. Sintió piedad. Decidió enviar a sus hijos para civilizarlos. De las aguas frías y azules del Titicaca emergieron dos figuras brillantes, Manco Cápac y Mama Ocllo. Esposos y hermanos. El sol les dio una vara de oro puro. Les dio una orden, caminad hacia el norte. Donde golpeéis el suelo y la vara de oro se hunda sin esfuerzo, allí fundaréis mi imperio. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron durante meses. Atravesaron pasos de montaña, valles profundos y ríos. Probaban la tierra, pero la vara rebotaba en la roca. Finalmente, llegaron a un valle verde, protegido por montañas, donde confluían 3 ríos. El Valle de Cusco. Manco Cápac lanzó la vara. Y la tierra fértil se tragó el oro por completo. Habían encontrado el ombligo del mundo. Allí fundaron la ciudad de Cusco. Al principio, era solo una aldea humilde de chozas de paja y barro.
Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra y a construir canales. Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer y a organizar el hogar. Pero la realidad histórica fue menos mágica y mucho más dura. Los primeros incas no eran emperadores. Eran sinchís, jefes guerreros de una tribu pequeña que había migrado huyendo de la crisis del altiplano, posiblemente refugiados de la caída de Tiwanaku. Llegaron a Cusco y tuvieron que pelear por cada metro de tierra. El valle estaba lleno de otras etnias, los ayamarcas, los poques, los lares. Los incas tuvieron que usar la diplomacia, los matrimonios y la guerra sucia para sobrevivir. Durante 200 años, fueron un poder local. Nadie en los Andes sabía quiénes eran. Eran irrelevantes. Vivían en un estado de guerra constante. Sus primeros reyes, como Sinchi Roca o Yoque Yupanqui, apenas controlaban el valle de Cusco. Pero en el siglo XV, una sombra negra se alzó en el norte. Los chancas. Los chancas eran una confederación de tribus guerreras de la región de Ayacucho. Eran feroces. Se decían descendientes del puma. Se pintaban la cara de rojo y llevaban a sus momias a la batalla. Habían conquistado todo a su paso y ahora miraban hacia el sur. Hacia el pequeño y próspero valle de Cusco. Querían aniquilar a los incas. El rey inca en ese momento era Viracocha Inca. Ya era viejo y estaba cansado. Cuando los espías trajeron la noticia de que el ejército chanca, miles de guerreros gritando y tocando tambores de piel humana, estaba a las puertas de Cusco, el rey tomó una decisión cobarde. Huyó. Viracocha Inca y su heredero, Inca Urco, abandonaron la ciudad a su suerte y se refugiaron en una fortaleza en las montañas, Calca. Cusco quedó sola. Las mujeres y los niños lloraban, esperando el saqueo y la muerte. Parecía el fin de la historia inca antes de que siquiera hubiera empezado. Pero había otro hijo. Un príncipe joven llamado Cusi Yupanqui. No era el heredero. No tenía derecho al trono. Pero tenía algo que su padre no tenía, fuego en la sangre. Cusi Yupanqui se negó a huir. Yo me quedaré, dijo. Yo defenderé la casa de mi padre, el sol. Reunió a los pocos generales leales. Eran un puñado contra una marea. Cusi Yupanqui envió mensajeros a las etnias vecinas pidiendo ayuda, pero nadie quiso unirse a un bando perdedor. Todos esperaban en las colinas, como buitres, para ver quién ganaba. La noche antes de la batalla, cuenta la leyenda, Cusi Yupanqui rezó al dios Viracocha. Y tuvo una visión. El dios le dijo que no temiera, que las mismas piedras del campo se levantarían para luchar a su lado. Al amanecer, los chancas atacaron. Bajaron por las laderas de Carmenca gritando victoria. La batalla fue brutal. Se peleó calle por calle, casa por casa. Cusi Yupanqui luchaba en primera línea, cubierto de sangre. Y entonces, ocurrió el milagro, o la estrategia psicológica. Al ver que los incas resistían con una furia sobrenatural, y quizás viendo rocas vestidas como soldados en la niebla de la mañana, los pururaucas, las etnias vecinas que miraban desde los cerros decidieron bajar. Se unieron a los incas. El contraataque fue devastador. Los chancas fueron empujados hacia una pampa abierta. La masacre fue tal que el lugar fue bautizado como Yaguar Pampa, la llanura de sangre. Los chancas fueron aniquilados. Su ídolo sagrado fue capturado. Cusi Yupanqui, el príncipe abandonado, había salvado a su pueblo. Regresó a Cusco victorioso. Depuso a su padre cobarde y a su hermano. Tomó la borla imperial, la Mascapaicha, y se cambió el nombre. Ya no sería Cusi Yupanqui. A partir de ese día, sería conocido como Pachacútec. El que transforma la tierra. El que da vuelta al mundo. Con él, el pequeño reino de Cusco moría.
Y el imperio del Tahuantinsuyo acababa de nacer. La sangre de la llanura se ha secado. Los enemigos han huido o han muerto. Ahora, el caos debe dar paso al orden. Un solo hombre mira el valle desde la altura. En su mente, ya no hay guerras tribales. En su mente, hay una máquina perfecta de piedra y hombres que se extenderá hasta donde alcanza la vista. El tiempo de destruir ha terminado. Ahora, empieza el tiempo de construir la eternidad. Cusi Yupanqui había muerto. Ahora reinaba Pachacútec. Y lo primero que hizo fue rediseñar el mundo. Miró a su capital, Cusco. Era un pueblo de chozas de barro y paja, sucio y desordenado. No era digno de los hijos del sol. Así que ordenó vaciarla. Desalojó a la población y mandó traer a los mejores arquitectos y albañiles de las regiones conquistadas. Pachacútec tenía un plan maestro. Quería que la ciudad tuviera la forma de un animal sagrado. Cusco sería un puma. La fortaleza de Sacsayhuamán, en la colina alta, sería la cabeza, con sus muros en zigzag formando los dientes del felino. La plaza central, el Huacaipata, sería el pecho, el corazón donde latía la vida del imperio. Y los dos ríos canalizados, el Tuyumayo y el Safi, serían la cola. Caminar por Cusco era caminar dentro del cuerpo de un dios. Bajo su mando, nació el estilo imperial incaico. Esa arquitectura que todavía hoy nos deja mudos. Muros de piedra gris, ligeramente inclinados hacia adentro para resistir los terremotos, con ventanas trapezoidales. Pero lo más asombroso era el encaje. Los incas no usaban cemento. No usaban argamasa. Tomaban piedras irregulares, algunas de toneladas de peso, y las tallaban hasta que encajaban con la vecina a la perfección. Ciclópeo y poligonal, lo llaman los expertos. Milagro, lo llama la gente. Se dice que ni una hoja de cuchillo, ni siquiera una hoja de papel, puede entrar entre las juntas de las piedras del palacio del Inca Roca. Era una declaración de principios: nuestro imperio es como este muro. Sólido. Unido. Eterno. Nada puede separarnos. En el centro de este puma de piedra, Pachacútec construyó el lugar más sagrado de América. El Coricancha. El recinto de oro. Era el templo dedicado a Inti, el sol. Si hoy vas a Cusco, verás la iglesia de Santo Domingo construida encima. Pero las bases incas siguen ahí, oscuras y perfectas. Imagina verlo en 1450. Las paredes exteriores del templo no eran de piedra desnuda. Estaban forradas por 700 placas de oro puro, cada una de 2 kilos de peso. Cuando el sol de la mañana golpeaba el templo, el edificio entero brillaba con una luz cegadora, visible desde kilómetros. Era un segundo sol en la tierra. Adentro, el lujo desafiaba la imaginación. Había un jardín artificial. Un jardín donde nada crecía y nada moría. El maíz era de oro. Las mazorcas eran de oro y las hojas de plata. Había pastores de oro cuidando llamas de oro de tamaño natural. Había mariposas de oro suspendidas en el aire con hilos invisibles. Y en el santuario principal, un disco solar enorme, el Punchao, que capturaba la luz y la reflejaba sobre las momias de los reyes muertos, sentados en tronos de oro como si estuvieran vivos, participando en una reunión silenciosa. El Coricancha no era un banco, era una batería espiritual. El oro no tenía valor comercial, los incas no usaban dinero, tenía valor ritual. Era el sudor del sol. Acumularlo era acumular divinidad. Con Cusco reconstruida, Pachacútec y su hijo, Túpac Yupanqui,
quizás el conquistador más grande de la historia de América, lanzaron sus ejércitos. La expansión fue explosiva. En menos de 100 años, pasaron de ser un curacazgo pequeño a dominar todo. Crearon el Tahuantinsuyo. Las 4 partes unidas del mundo. Desde el Cusco salían 4 caminos hacia los 4 suyos, regiones. Al norte, el Chinchay-Suyo, Ecuador y la costa. Al sur, el Collasuyo, Bolivia, Chile y Argentina. Al este, el Antisuyo, la selva amazónica, misteriosa y peligrosa. Al oeste, el Contisuyo, la costa seca. Fue un imperio vertical. Controlaban desde las playas del Pacífico hasta las nieves eternas de los Andes a 6.000 metros. Sometieron a cientos de naciones. A los Chimú en el norte, a los Aymarás en el sur. Su ejército era una máquina disciplinada. Usaban la diplomacia primero. Enviaban embajadores con regalos y una oferta simple: únanse a nosotros. Adoren al sol, pero pueden quedarse con sus dioses locales. Entréguenos sus reservas de comida y nosotros les daremos protección y orden. Si decían que sí, la integración era pacífica. Si decían que no, la respuesta era la aniquilación. Hacían tambores con la piel de los reyes rebeldes, usando sus brazos disecados como baquetas que golpeaban su propio vientre. Un mensaje claro para el siguiente valle. Pero un imperio tan grande, que iba desde la actual Colombia hasta el centro de Chile, necesitaba un sistema nervioso. Necesitaban mover tropas y, sobre todo, información. Así nació el Cuapacñán. El Gran Camino Inca. 30.000 kilómetros de carreteras empedradas. Es una obra de ingeniería que rivaliza con las calzadas romanas, pero construida en un terreno 100 veces más difícil. Los caminos subían escaleras talladas en la roca viva hasta los 5.000 metros de altura. Atravesaban pantanos con calzadas elevadas. Y cuando la montaña se cortaba y aparecía un abismo, los ingenieros incas no se detenían. Inventaron los puentes colgantes de Ichu, Pasto Bravo. Trenzaban fibras vegetales hasta hacer cables gruesos como el muslo de un hombre y los tendían sobre cañones de ríos furiosos como el Apurímac. Puentes que oscilaban con el viento, pero que soportaban el paso de ejércitos enteros. Por estos caminos no circulaban carros, no usaban la rueda. Circulaban los chasquis. Los corredores mensajeros. Eran atletas de élite, entrenados desde niños para correr en altura sin cansarse. Funcionaban por postas. Un chasqui corría 2 kilómetros a toda velocidad, soplaba su pututu, caracola, para avisar, y le pasaba el mensaje, o el paquete, al siguiente corredor que ya estaba esperando calentando músculos. La información viajaba a una velocidad increíble. Un mensaje podía ir de Quito a Cusco, 2.000 kilómetros, en menos de una semana. Se dice que el Inca, sentado en su palacio en las montañas de Cusco, podía comer pescado fresco traído del mar esa misma mañana, transportado por una cadena de pulmones y piernas incansables. Pero, ¿cómo se gobierna un imperio de 10 millones de personas sin escritura? Los incas no tenían papel, ni tinta, ni alfabeto. No dejaron estelas talladas con historias como los mayas. Su historia y sus números estaban guardados en algo mucho más táctil y frágil, el quipu. Imagina un manojo de cuerdas de lana o algodón. Una cuerda principal horizontal, de la que cuelgan docenas de cuerdas verticales de diferentes colores, grosores y longitudes. Y en esas cuerdas, nudos. Nudos simples, nudos en forma de 8, nudos largos. El quipu era la computadora de los Andes. Un sistema binario de cuerdas. Los quipucamayoc, los guardianes del nudo, eran los contadores y bibliotecarios del imperio. Sus dedos eran sensibles como los de un ciego. Podían pasar la mano por un quipu y leer,
exactamente cuántas llamas había en un rebaño a 1000 kilómetros de distancia, cuántos soldados tenía un batallón o cuántas sandalias se habían fabricado en el último mes. El color importaba. Una cuerda amarilla podía significar oro, una blanca, plata, una roja, guerreros. Pero los cronistas dicen que los quipus no solo guardaban números, guardaban historias. Dicen que había quipus literarios que narraban las hazañas de los reyes, las genealogías y los poemas sagrados. La tragedia es que, cuando los españoles llegaron, vieron estos manojos de cuerdas y pensaron que eran objetos de brujería. Los quemaron por miles en las plazas públicas. El fuego consumió la biblioteca de los incas. Hoy, tenemos los quipus que sobrevivieron en tumbas secas, pero hemos perdido el código. Sabemos leer los números, pero la narrativa, la voz de los incas se ha perdido en el silencio de los nudos desatados. Es una civilización que se nos escapa entre los dedos. La vida dentro del Tahuantinsuyo era un experimento social único en la historia humana. No había dinero. No había mercado. No había propiedad privada. No había pobreza. Y no había libertad. El Estado lo era todo. El lema moral era simple y brutal: ama Suá, ama Yuya, ama aquella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. La ociosidad era un crimen capital. Todo el mundo trabajaba. Desde los niños que espantaban pájaros de los cultivos hasta los ancianos que tejían cuerdas. El sistema se basaba en la reciprocidad y la redistribución. El campesino trabajaba la tierra. 1/3 de la cosecha era para el sol, los sacerdotes. 1/3 para el Inca, el Estado. Y 1/3 para su comunidad, Ayllu. A cambio, el Estado garantizaba que nadie muriera de hambre. Los incas construyeron miles de colcas, silos de almacenamiento en las laderas de las montañas. Guardaban maíz, papas deshidratadas, chuño, ropa y armas. Si había una sequía en una región, el Inca abría los silos y alimentaba a la población. Era un sistema de seguridad social total. Pero el precio era la vida misma. El ciudadano común no podía viajar. No podía cambiar de trabajo. No podía elegir su ropa, cada región tenía un sombrero y color asignado. Y existía el impuesto más pesado de todos, la mita. El tributo en trabajo. Cada hombre adulto debía trabajar unos meses al año para el Estado. Construyendo caminos, levantando muros, sirviendo en el ejército o en las minas. Fue la fuerza de la mita la que movió las piedras gigantes de Sacsayhuamán. No fueron esclavos a latigazos como en Egipto, fueron ciudadanos cumpliendo su deber sagrado, alimentados con chicha y maíz por el emperador. Y si una población era rebelde, el Inca aplicaba la ingeniería social extrema, el mitimae. Arrancaba a la población entera de su tierra natal y la trasladaba a miles de kilómetros, a una zona leal, rodeada de extraños. Y traía colonos leales para ocupar las tierras vacías. Mezclaba a las gentes para que perdieran sus raíces y solo fueran leales a Cusco. El imperio era una licuadora demográfica. Para alimentar a este gigante, los incas no solo cultivaban, experimentaban. En un lugar llamado Mourei, cerca de Cusco, construyeron algo que parece una obra de arte alienígena vista desde el aire. Depresiones naturales gigantes en la tierra, talladas en círculos concéntricos perfectos de terrazas de piedra, bajando hasta 30 metros de profundidad. No es un anfiteatro. Es un laboratorio agrícola. Los ingenieros incas descubrieron que la temperatura en la parte superior del círculo era diferente a la del fondo. La diferencia podía ser de hasta 15 grados centígrados. Crearon microclimas artificiales. Cada terraza simulaba una altitud diferente de los Andes. Allí, los sabios agrícolas domesticaban las plantas.
Traían hojas de coca de la selva caliente y las plantaban en el fondo, luego, generación tras generación, las iban subiendo de terraza, adaptándolas al frío, hasta que podían cultivarlas en las montañas. Gracias a Mouret, los incas desarrollaron 3000 variedades de papa y cientos de variedades de maíz. Fue la mayor hazaña de biotecnología del mundo antiguo, lograda sin microscopios, solo con observación, piedra y paciencia infinita. Mientras los hombres cumplían con la mita moviendo piedras, las mujeres tenían su propio destino sagrado y terrible. Cada año, funcionarios del gobierno visitaban cada aldea del imperio. Inspeccionaban a las niñas de 10 años. Buscaban la perfección física y la belleza. Las elegidas eran arrancadas de sus familias para siempre. Eran las saquias. Las escogidas. Eran llevadas a la Quiahuasi, la casa de las escogidas. Eran conventos de clausura estricta, rodeados de muros altos, donde ningún hombre podía entrar, salvo el inca. Allí, bajo la tutela de las mamaconas, las matronas mayores dedicaban su vida a 2 tareas sagradas: tejer y fermentar. Ellas tejían la ropa del inca. La lana de vicuña más fina del mundo, tan suave como la seda. Se dice que el inca nunca usaba la misma túnica 2 veces, cada día estrenaba una obra de arte tejida por manos vírgenes en la oscuridad de un claustro, y al final del día, esa ropa se quemaba. Y ellas preparaban la chicha, la cerveza de maíz sagrada, esencial para todos los rituales religiosos. Masticaban el maíz para iniciar la fermentación con su saliva, en un acto de comunión íntima con lo divino. Algunas de estas mujeres se convertían en concubinas del emperador o eran regaladas como esposas a generales leales. Pero las más sagradas, las vírgenes del sol, hacían voto de castidad perpetua. Si una de ellas era descubierta con un amante, el castigo era atroz: él era colgado de los pies hasta morir, y ella era enterrada viva, dejada en una tumba con un poco de agua y comida para que su luz se apagara lentamente en la oscuridad de la tierra. Hacia el final de su vida, o quizás bajo el reinado de su hijo, Pachacútec ordenó construir su finca real. Su retiro privado. Eligió un lugar imposible. Una silla de montar de granito entre 2 picos agudos, Huayna Picchu y Machu Picchu, rodeada por el río Urubamba que ruge cientos de metros más abajo, en la selva alta. Un lugar donde las nubes chocan contra la montaña y la selva se abraza con la piedra. Allí, los ingenieros incas hicieron su obra maestra. Machu Picchu. Lo primero que hicieron no fue construir palacios, sino estabilizar la montaña. Construyeron terrazas profundas para que la ciudad no se deslizara con las lluvias torrenciales. El 60% del esfuerzo de construcción de Machu Picchu está bajo tierra, en los cimientos y drenajes que nadie ve. La ciudad es un poema de piedra blanca. Tiene templos, observatorios astronómicos, el Intihuatana, donde amarraban al sol, palacios y barrios para los sirvientes. No era una ciudad militar. Era un santuario. Un lugar de belleza y contemplación. Pachacútec iba allí a escapar del frío de Cusco y a meditar. Imagina el silencio de ese lugar en el siglo XV. Sin turistas. Solo el sonido del viento, los pájaros de la selva y los sacerdotes saludando al sol. Machu Picchu fue tan secreta y sagrada que los españoles nunca la encontraron. Se durmió bajo la vegetación durante 4 siglos, preservada intacta como una cápsula del tiempo de la grandeza perdida. Pero si Machu Picchu es la belleza, Sacsayhuamán es la fuerza bruta. La fortaleza que protege la cabeza del puma en Cusco. Es, quizás, la estructura megalítica más impresionante del planeta. 3 murallas en zigzag, una detrás de la otra. Las piedras que forman la base son monstruosas. Algunas pesan 120 toneladas. Tienen la altura de una casa. Y sin embargo, encajan tan perfecto que parecen moldeadas en arcilla. ¿Cómo las movieron?
sin la rueda, sin poleas de hierro, sin caballos, solo con cuerdas de fibra vegetal, troncos de madera, rampas de tierra y la fuerza coordinada de 20.000 hombres tirando al unísono. El sonido de esos hombres cantando para marcar el ritmo del tirón debió ser aterrador. Los cronistas españoles, cuando la vieron, no podían creer que fuera obra de humanos. Dijeron que había sido construida por demonios. Sacsayhuamán no era solo una fortaleza, era un templo al rayo, y Yapa, el dios de la tormenta y la guerra. Era el recordatorio físico de que el Inca tenía el poder de mover montañas. En la cúspide de esta pirámide humana estaba el Zapa Inca. El único. No era considerado un hombre. Era el hijo del sol. Su poder era tan absoluto que nadie podía mirarlo a los ojos. Incluso los generales más poderosos, al entrar a su presencia, debían quitarse las sandalias y cargarse una piedra o un fardo en la espalda, en señal de sumisión, como si fueran cargadores. El Inca no caminaba, era transportado en una litera de oro y plumas, rodeado de guardias. Si un pelo se le caía de la cabeza, una de sus mujeres lo recogía y se lo tragaba, para que nadie pudiera usarlo para hacer brujería contra él. Pero el problema de los incas, su talón de Aquiles, era la sucesión. El Inca tenía muchas esposas y muchos hijos. Cientos. Y no existía la regla del primogénito. El sucesor no era el mayor, sino el más capaz. Esto, que en teoría aseguraba que gobernara el mejor, en la práctica garantizaba una guerra civil cada vez que un emperador moría. Las familias de las madres, las panacas, conspiraban, envenenaban y asesinaban para poner a su hijo en el trono. Además, había una costumbre extraña, la herencia partida. El nuevo Inca recibía el título y el ejército, pero no recibía las riquezas de su padre. Los palacios, las tierras y los sirvientes del Inca muerto seguían perteneciéndole al muerto. Su momia, la Malqui, seguía viviendo en su palacio, atendida por su familia, que le servía comida y le cambiaba la ropa. Las momias de los emperadores pasados eran sacadas en procesión durante las fiestas, se visitaban unas a otras y brindaban con chicha. Esto obligaba a cada nuevo Inca a conquistar nuevas tierras para formar su propia fortuna, ya que la de su padre era intocable. Fue un motor de expansión perpetua, pero también una carga económica insostenible. Por las noches, cuando el trabajo terminaba, el Inca y sus sacerdotes miraban hacia arriba. El cielo en los Andes, a 4.000 metros, es de una claridad que hiere. La Vía Láctea no parece una mancha, parece un río sólido de luz que cruza el firmamento. Ellos la llamaban Mayu, el río celestial, y creían que era el reflejo del río Urubamba en la tierra. Pero la astronomía inca tenía algo único, algo que la diferencia de la occidental. Nosotros unimos las estrellas con líneas imaginarias para formar dibujos, Orión, la Osa Mayor. Los incas miraban la oscuridad. Miraban las manchas negras de polvo interestelar dentro de la Vía Láctea. Veían formas en el vacío. Veían a la Yacana, la llama negra, con sus ojos brillantes, las estrellas Alfa y Beta Centauri. Veían a la perdiz, al sapo, a la serpiente. Para ellos, la oscuridad no estaba vacía, estaba llena de vida animal esperando nacer. Creían que la llama negra bajaba a la tierra cada noche a beber agua del mar para que el mundo no se inundara. Era una cosmovisión profunda y melancólica. La luz es importante, sí, pero es en la oscuridad donde residen las verdaderas formas de la vida. El imperio había alcanzado su cenit bajo el nieto de Pachacútec, Huayna Cápac. El Tahuantinsuyo brillaba desde Colombia hasta Chile. La paz incaica reinaba. Los almacenes estaban llenos. Los caminos eran seguros. Parecía que el sol nunca se pondría. Pero en el norte, en el mar, habían aparecido unas casas flotantes extrañas.
Y antes que los hombres pálidos, llegó el viento de la muerte. Un viajero invisible, más rápido que los chasquis, estaba subiendo por los caminos de piedra. La viruela había llegado a los Andes. Y el imperio perfecto estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Dicen que los dioses envían señales antes del final. En el cielo de Cusco, se vio a un águila siendo atacada por halcones, cayendo muerta en la plaza principal. La luna apareció rodeada de 3 halos de sangre. Los sacerdotes leyeron el miedo en las entrañas de las llamas sacrificadas. Pero el verdadero enemigo no venía de las estrellas, ni de las profecías. Venía en la piel. El imperio del sol, invencible en la guerra, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no sangraba al ser golpeado. Año 1525. El Inca Huayna Cápac, el emperador más poderoso que habían visto los Andes, estaba en el norte, en Quito, consolidando sus conquistas. De repente, llegó un mensajero. Pero no traía noticias de rebeliones. Traía una caja extraña. Cuenta la leyenda que, al abrir la caja, salieron mariposas y polillas que se dispersaron en el aire. Días después, el Inca cayó en cama. Fiebre alta. Dolor en los huesos. Y luego, las pústulas. Granos llenos de líquido que cubrían todo el cuerpo, desde la cara hasta los pies. No era una enfermedad andina. Los médicos incas, expertos en hierbas y trepanaciones, no sabían qué hacer. Le rezaban a Inti, pero el sol no quemaba la enfermedad. Era la viruela. Había llegado con los españoles a Panamá y el Caribe años antes y había bajado por el continente saltando de cuerpo en cuerpo, llegando a los Andes mucho antes que cualquier soldado europeo. Fue la vanguardia biológica de la conquista. La tragedia del Tahuantinsuyo es una ironía cruel. Su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. El Cuapac Ñan, ese sistema de caminos perfecto diseñado para mover ejércitos y noticias, funcionó como una autopista para el virus. Los chasquis, los corredores de élite, no sabían que en su aliento y en su sudor llevaban algo más letal que cualquier mensaje de guerra. Corrían a toda velocidad, pasándose el relevo cada 2 kilómetros, respirando fuerte en la cara del siguiente corredor. El virus viajó más rápido que los conquistadores. Viajó a la velocidad de un atleta olímpico. Imagina el terror en las aldeas. La enfermedad no tenía rostro. No había enemigo a quien golpear. La gente simplemente empezaba a arder de fiebre y a llenarse de llagas. Los cronistas indígenas, como Santa Cruz Pachacuti, describieron la escena con horror. Sarna y lepra cubrieron a las gentes. Morían tantos que los vivos no alcanzaban a enterrarlos. Los cóndores bajaban a los pueblos a comer carne humana en las plazas. El imperio, que estaba organizado para resistir sequías, terremotos e invasiones, no tenía defensa contra lo invisible. La estructura social se desmoronó. Los generales morían, los gobernadores morían, los sacerdotes morían. El caos administrativo fue total antes de que Pizarro diera un solo paso en tierra firme. Fue un apocalipsis biológico que ablandó la carne del imperio para el cuchillo que venía detrás. Huayna Cápac, el hijo del sol, murió ahogado en su propia piel. Pero la tragedia no terminó ahí. Su heredero designado, Niñán Cuyuchi, también murió de la misma plaga días después. En una semana, el imperio se quedó sin cabeza y sin sucesor. El sistema de sucesión incaico, que ya era frágil, colapsó. El trono quedó vacío. Y 2 hermanos, con 2 visiones diferentes del mundo, estiraron la mano para tomar la borla imperial.
En el sur, en Cusco, la nobleza y los sacerdotes coronaron a Huáscar. Era el candidato legítimo, apoyado por la tradición y la élite cusqueña. Pero Huáscar era un hombre paranoico, cruel y celoso, que amenazó con quemar las momias de sus antepasados para quedarse con sus tierras. Eso le ganó el odio de la nobleza antigua. En el norte, en Quito, estaba Atahualpa. No era el legítimo, pero era el favorito del ejército. Se había criado en los campamentos militares con su padre. Tenía el respeto de los generales más temibles del imperio, Quisquis, Chalcuchimac y Rumiñahui. Pero el conflicto entre Huáscar y Atahualpa no era solo una pelea por el trono, era una ruptura teológica. Huáscar, en Cusco, había cometido un sacrilegio impensable. Estaba harto del poder de las momias. En el mundo inca, los emperadores muertos, las malquís, seguían siendo dueños de sus tierras. Sus familias, las panacas, administraban esas riquezas inmensas. Después de 2 emperadores, casi toda la tierra fértil de Cusco pertenecía a los muertos. Al inca vivo casi no le quedaba nada. Huáscar, frustrado, gritó una frase que heló la sangre de los sacerdotes: gobernaré para los vivos, no para los muertos. Amenazó con quemar las momias y confiscar sus haciendas. Esto, para la mentalidad andina, era el fin del mundo. Romper el vínculo con los ancestros era romper el orden cósmico. Por eso, cuando los generales de Atahualpa llegaron desde el norte, muchos en Cusco no los vieron como invasores, sino como libertadores enviados para castigar al hereje. La guerra fue de una brutalidad ritual. Cuando el general atahualpista Quisquis tomó Cusco, no solo mató a la familia de Huáscar. Fue a los palacios de las momias que habían apoyado a su rival. Sacó a la momia del inca Tupac Yupanqui y la quemó en medio de la plaza. Imagina el olor a carne seca y telas antiguas ardiendo. Para los cusqueños, ver arder a su abuelo divino fue un trauma psicológico devastador. La guerra civil había destruido el alma del imperio antes de que los españoles llegaran para destruir su cuerpo. La tensión se rompió rápido. Estalló la guerra civil. No fue una escaramuza, fue una masacre total. Los ejércitos del norte, veteranos y endurecidos, bajaron hacia el sur como una avalancha. La batalla decisiva ocurrió a las puertas de Cusco. Atahualpa, que no estaba en la batalla, sino que dirigía desde la retaguardia, aplastó a las tropas de su hermano. La crueldad de la victoria fue legendaria. Los generales de Atahualpa capturaron a Huáscar. Lo obligaron a ver cómo asesinaban a toda su familia. Llevaron a sus esposas, a sus hijos y a sus consejeros a la orilla del río Guatanay. Los mataron uno por uno. A las mujeres embarazadas les abrieron el vientre. Querían borrar el linaje de Huáscar de la faz de la tierra. Se dice que el general Chalcuchimac hizo una copa con el cráneo del sumo sacerdote de Cusco y bebió chicha de ella frente al inca derrotado. El imperio estaba reunificado, pero estaba bañado en sangre. Atahualpa era el nuevo inca, pero reinaba sobre un cementerio de cenizas humeantes. Mientras los hermanos se mataban, en la costa norte, en Tumbes, aparecieron extrañas naves en el horizonte. Casas flotantes, las llamaron los espías. Eran los españoles. Francisco Pizarro y su hueste. Eran apenas 168 hombres. 62 a caballo y 106 a pie. Parecía un chiste. Un imperio de 10 millones de personas contra 160 aventureros sucios, cansados y lejos de casa. Pero tenían ventajas psicológicas devastadoras. Traían truenos en las manos, arcabuces. Traían llamas gigantes que corrían como el viento, caballos. Los andinos nunca habían visto un caballo. Al principio pensaron que el jinete y la bestia eran un solo ser monstruoso. Y traían acero. Las armaduras brillaban bajo el sol.
Las espadas de Toledo cortaban la carne y el hueso como si fuera manteca, mientras que las porras de piedra y bronce de los incas apenas abollaban los cascos españoles. Atahualpa, que estaba descansando en los baños termales de Cajamarca curándose las heridas de la guerra, recibió los informes. Los espías le dijeron, son pocos. Son ladrones. Comen plata y oro. Sus bestias no comen carne, comen hierba. Atahualpa cometió el error fero. Mientras Atahualpa esperaba, Pizarro y sus hombres comenzaban el ascenso. Dejaron la costa cálida y se internaron en la pared de los Andes. Fue una marcha de pesadilla. Los caballos resbalaban en los precipicios. Los hombres, vestidos con armaduras de acero y cuero, se asfixiaban por la falta de oxígeno. El soroche, mal de altura, les hacía vomitar y sangrar por la nariz. Pero lo peor era el miedo. A medida que subían, veían las fortalezas incas en las cimas de los cerros. Fortalezas de piedra negra que parecían vigilar cada paso. Los caminos eran estrechos, tallados en la roca viva, con caídas de 1000 metros al vacío. Los soldados españoles, veteranos de las guerras de Italia y de la conquista de México, miraban hacia arriba y sabían una verdad aterradora: si nos tiran una piedra desde allá arriba, morimos todos. Pasaron por desfiladeros donde un puñado de incas podría haber detenido a todo el ejército español simplemente empujando rocas. Pero no pasó nada. El camino estaba libre. El silencio de las montañas era enloquecedor. Sentían los ojos de los espías de Atahualpa en la nuca. Sabían que estaban entrando voluntariamente en la boca del lobo. Pizarro, un hombre analfabeto pero con una intuición animal para el peligro, les decía, adelante. Si retrocedemos, nos matan. Si avanzamos, tal vez ganemos. Era una huida hacia adelante, impulsada por la codicia y el terror. Los subestimó. Pensó que eran dioses menores o simples bandidos. Decidió no atacarlos en los pasos de montaña, donde podría haberlos aplastado tirándoles rocas. Decidió dejarlos entrar. Quería verlos. Quería capturar sus caballos para criar la raza. Quería humillarlos. Los invitó a Cajamarca. Estaba invitando a su propio verdugo a cenar. La noche del 15 de noviembre de 1532, el destino de América pendía de un hilo. Los españoles acamparon en la plaza vacía de Cajamarca. Estaban atrapados. Desde los muros de la plaza, miraron hacia las colinas donde estaba el ejército de Atahualpa. Y lo que vieron les quitó el aliento. Las crónicas dicen que las fogatas del campamento inca eran tantas que parecían las estrellas del cielo. Eran 50.000 fuegos brillando en la ladera oscura. El sonido de los tambores y las flautas incas bajaba con el viento, una música monótona y constante que no dejaba dormir. Adentro de los edificios de piedra, los españoles se quebraron. Pedro Pizarro, primo del conquistador, escribió años después con una honestidad brutal: muchos españoles se orinaron encima de puro miedo sin darse cuenta. Pasaron la noche afilando espadas, rezando y confesándose unos a otros, porque no había suficientes curas. Sabían que al amanecer serían sacrificados al sol. Mientras tanto, en su tienda de lujo, Atahualpa bebía chicha en vasos de oro, confiado, rodeado de sus generales. Se reía de esos barbudos sucios que se habían metido en su trampa. No sabía que el miedo es el motor más poderoso de la violencia. Esos hombres aterrorizados, acorralados como ratas, iban a pelear al día siguiente con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. La tarde del 16 de noviembre de 1532 es uno de los momentos más densos de la historia universal. La plaza de Cajamarca estaba vacía. Los españoles se habían escondido en los edificios que rodeaban la plaza, temblando de miedo. Sabían que estaban rodeados por un ejército de 40.000 soldados incas acampados en las colinas.
Se orinaban encima del terror, según contaron después los propios cronistas. Al atardecer, entró Atahualpa. Fue un desfile de poder. El Inca venía en una litera de oro forrada con plumas de papagayo, cargada por 80 señores principales vestidos de azul. Detrás de él, entraron 6.000 servidores. Limpiaban el suelo por donde pasaba el Inca. Cantaban canciones sagradas. Pero Atahualpa cometió otro error, por soberbia, o por confianza, ordenó que sus soldados entraran a la plaza desarmados, solo con porras ceremoniales pequeñas. Quería demostrar que no tenía miedo. La plaza se llenó. El silencio era total. Entonces, salió un solo hombre. Un fraile dominico. Vicente de Valverde. Llevaba una cruz en una mano y una Biblia en la otra. Se acercó a la litera del Dios viviente. Le leyó el requerimiento. Un texto legal absurdo que decía que el Papa había regalado esas tierras al rey de España y que Atahualpa debía someterse y aceptar a Cristo. El traductor, un indígena llamado Felipillo que apenas sabía español, tradujo mal y a los tropezones. Atahualpa no entendió nada. ¿Quién dice eso?, preguntó. Valverde le dio la Biblia. Lo dice este libro. Atahualpa tomó el libro. Nunca había visto uno. Lo olió. Lo acercó a su oído. Este objeto no me habla, dijo con desprecio. Y lo tiró al suelo, a la tierra. Para Valverde, fue la señal. Se dio vuelta y gritó corriendo hacia los escondites: «Salid, cristianos. Yo os absuelvo. A ellos, que han tirado la palabra de Dios por tierra». Pizarro dio la señal. Sonaron los arcabuces. Sonaron las trompetas de guerra. Y los jinetes salieron a la carga. Imagina el impacto. El ruido ensordecedor de la pólvora. Los caballos, bestias gigantescas, atropellando la multitud compacta. Los cascabeles que los españoles habían puesto en los petrales de los caballos para hacer más ruido. Fue el pánico absoluto. Los servidores del Inca no sabían qué estaba pasando. Pensaron que el cielo se caía. Intentaron huir, pero las salidas eran estrechas. Se aplastaron unos a otros. La masa humana fue tal que derribaron un muro de la plaza por la pura presión de los cuerpos. Los españoles cargaron cortando brazos y cabezas. Su objetivo era uno solo: el Inca. Los nobles que cargaban la litera de Atahualpa mostraron un heroísmo trágico. Mientras los españoles les cortaban las manos con las espadas, ellos seguían sosteniendo la litera con los muñones, con los hombros, negándose a dejar caer a su dios al suelo. Finalmente, la litera volcó. Pizarro se lanzó en medio de la matanza, paró el golpe de espada de uno de sus propios soldados que iba a matar al Inca, hiriéndose la mano en el proceso, y gritó: «Nadie toque al indio so pena de la vida». Agarró a Atahualpa de la túnica y lo arrastró fuera del caos. En 2 horas, murieron 6.000 incas. Ningún español murió. El sol se había puesto. Y el hijo del sol era un prisionero encadenado. El mundo andino se había terminado en una tarde. Atahualpa, prisionero, se dio cuenta rápido de que movía a estos extraños. No querían tierras, no querían mujeres. Querían el metal amarillo. Tenían una sed de oro que parecía una enfermedad. Así que hizo una oferta. Estando en una habitación de piedra, se paró en puntas de pie, levantó la mano y marcó una línea roja en la pared, lo más alto que pudo. «Si me liberáis», dijo, «llenaré esta habitación de oro hasta esta línea. Y 2 veces más de plata». Los españoles no lo podían creer. Aceptaron ante notario. Atahualpa envió órdenes a todo el imperio. «Traed el oro». Y el imperio obedeció.
Durante meses, las caravanas de llamas llegaron a Cajamarca cargadas de tesoros. Arrancaron las placas de oro de las paredes del Coricancha en Cusco. Trajeron ídolos, vasijas, tronos. Los orfebres españoles fundieron todo. Obras de arte de siglos se convirtieron en lingotes fríos y amorfos. El rescate más caro de la historia se pagó hasta el último gramo. Pero Pizarro sabía que no podía liberar al Inca. Si Atahualpa salía libre, levantaría un dedo y 200.000 guerreros caerían sobre los españoles. Los rumores empezaron a correr. Decían que el general Rumiñahui venía con un ejército para liberar a su señor. Eran mentira, pero el miedo cundió en el campamento español. Los socios de Pizarro, especialmente Diego de Almagro, que había llegado tarde y quería su parte, exigieron la muerte del Inca. Le hicieron un juicio farsa. Lo acusaron de idolatría, de poligamia, de incesto, por casarse con su hermana, costumbre real inca, y de asesinar a su hermano Huáscar. Lo condenaron a ser quemado vivo. Para un inca, ser quemado era el horror supremo. Si el cuerpo desaparecía, no podía ser momificado. Su alma se perdería, dejaría de existir. Atahualpa lloró. Suplicó. Preguntó qué había hecho mal. El cura Valverde le ofreció un trato cruel: si te bautizas, te perdonamos la hoguera y te matamos de otra forma. Atahualpa aceptó. Fue bautizado con el nombre de Juan de Atahualpa, irónicamente, el día de San Juan. El 26 de julio de 1533, lo sacaron a la plaza. Lo sentaron en un banco. Le colocaron el garrote vil en el cuello. Un torniquete de cuerda y palo. Mientras los españoles rezaban el credo, el verdugo giró el torniquete. El cuello del último emperador se rompió. Esa noche, cuentan los cronistas, hubo un silencio en los Andes que nunca se había escuchado antes. Los indígenas se tiraban al suelo, se echaban tierra en la cabeza. Muchos se suicidaron para seguir a su señor al otro mundo. Creyeron que el sol no volvería a salir. El Pachacuti, el vuelco del mundo, se había cumplido. El cuerpo de Atahualpa fue enterrado en una iglesia improvisada, pero días después desapareció. Se dice que sus seguidores lo robaron para momificarlo en secreto en algún lugar de la selva, esperando el día del retorno. Pizarro marchó hacia Cusco y tomó la capital. Nombró a un inca títere, Manco Inca, otro hermano de Atahualpa, pensando que podría controlarlo. Pero Pizarro se equivocaba. La historia no había terminado. La resistencia estaba a punto de empezar. El dios ha muerto en el garrote. Los invasores duermen en los palacios de Cusco, bebiendo en las copas de oro de los ancestros. Creen que han ganado. Creen que el Tahuantinsuyo es un cadáver. Pero en las montañas, el viento cambia. Un hombre joven, humillado y furioso, está a punto de escapar de su jaula dorada. La verdadera guerra, la guerra de la desesperación, recién está por empezar. Y el último refugio de los hijos del sol no estará en la piedra, sino en la espesura verde de la selva. Francisco Pizarro entró en Cusco en 1533. No la destruyó, la ocupó. Los españoles se repartieron los palacios. Convirtieron el Coricancha en un convento. Se jugaron a los dados discos de oro sagrados que representaban al sol. Pero Pizarro era astuto. Sabía que no podía gobernar a millones de andinos solo con la espada. Necesitaba una cara visible. Un inca. Eligió a Manco Inca. Era otro hijo de Huayna Cápac, un joven noble que había sobrevivido a la purga de Atahualpa. Al principio, Manco colaboró.
vio a los españoles como viracochas, enviados divinos que lo habían librado de los generales atahualpistas. Se dejó coronar con la borla imperial, pero era una farsa. Era un rey de adorno, prisionero en su propio palacio. Pero la luna de miel duró poco. La codicia y la crueldad de los conquistadores no tenían límite. Cuando Francisco Pizarro se fue a la costa para fundar Lima, la ciudad de los reyes, dejó Cusco a cargo de sus hermanos, Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro. Eran hombres brutales. Saquearon las casas de las vírgenes del sol. Y cometieron el error supremo, humillaron al Inca. Gonzalo Pizarro se encaprichó con la esposa principal de Manco, la Colla Curaoquio. La exigió para él. Manco fue encadenado, escupido, orinado por los soldados españoles. Le quemaron las pestañas con una vela encendida para que dijera dónde había más oro. En ese dolor, el joven Manco despertó. Se dio cuenta de que no eran dioses. Eran demonios. Eran su pai. Y planeó su venganza con una frialdad maestra. Le dijo a Hernando Pizarro que sabía dónde estaba una estatua de oro de tamaño natural de su padre, escondida en el valle de Yucay. Le pidió permiso para ir a buscarla y traérsela. La codicia pudo más que la precaución. Hernando lo dejó ir. Manco Inca salió de Cusco solo. Pero cuando llegó a las montañas, no buscó oro. Sopló el pututu. Y desde las quebradas, miles y miles de guerreros que lo estaban esperando bajaron para reunirse con su señor. El títere había cortado los hilos. Meses después, los centinelas españoles en los muros de Cusco vieron algo que les heló la sangre. Las colinas alrededor de la ciudad se movían. No era pasto, eran hombres. 100.000 guerreros incas rodeaban la ciudad. Un anillo de acero y bronce. Manco Inca había vuelto. Y esta vez, no quería negociar. Quería exterminarlos. El asedio de Cusco fue una de las batallas más épicas y aterradoras de la historia americana. Duró meses. Los incas usaron un arma nueva, el fuego. Calentaron piedras al rojo vivo y las envolvieron en algodón con brea. Las lanzaron con ondas sobre los techos de paja de la ciudad. Cusco ardió. Los españoles, atrapados en el centro, en la plaza de armas, veían como el humo negro convertía el día en noche. Estaban rodeados por un muro de fuego y gritos. Creían que era el fin. Se confesaban a los gritos, esperando la carga final. Pero la carga final no llegó. Los caballos españoles, aunque pocos, seguían siendo tanques en las calles abiertas. Y Manco Inca cometió un error estratégico, atacó la fortaleza de Sacsayhuamán, sobre la ciudad, en lugar de liquidar a los españoles abajo. La batalla por Sacsayhuamán fue una carnicería. Allí murió Juan Pizarro, con el cráneo destrozado por una piedra. Y allí nació una leyenda inca, Cahuide. Un noble orejón que defendió la torre principal, Muyucmarca, él solo. Con una porra en la mano y una espada española robada en la otra, derribaba a cualquiera que subiera por las escaleras. Cuando vio que todo estaba perdido, que los españoles tomaban la torre, Cahuide hizo algo que dejó mudos a los conquistadores, se envolvió en su capa, se tapó la cabeza y se lanzó al vacío desde lo alto de la torre para no ser capturado. Hernando Pizarro, que lo vio caer, lloró por la muerte de un guerrero tan valiente. El asedio fracasó. Llegaron refuerzos españoles desde Lima. Manco Inca tuvo que retirarse. Se refugió en el Valle Sagrado, en la fortaleza de Ollantaytambo. Y allí, le dio al mundo una lección de estrategia. Hernando Pizarro fue a buscarlo con caballería, pensando que sería una cacería fácil. Pero Ollantaytambo no es una fortaleza cualquiera. Es una trampa de piedra. Tiene terrazas altísimas, imposibles de subir a caballo. Manco Inca lo esperó.
Cuando los españoles entraron al valle, Manco dio una orden genial. Desvió el río Patacancha. Inundó el valle. La llanura se convirtió en un pantano. Los caballos de Pizarro se empantanaron, inútiles. Y desde las terrazas, los arqueros incas y guerreros capturados que habían aprendido a disparar arcabuces y montar caballos robados, masacraron a los españoles. Fue la única gran victoria en campo abierto. Pizarro huyó, derrotado, dejando atrás su orgullo. Pero Manco sabía que era una victoria temporal. Los españoles seguían llegando en barcos desde el mar. Eran una plaga infinita. No podía quedarse en los Andes. Necesitaba un lugar donde los caballos no sirvieran. Donde el acero se oxidara. Donde la selva se comiera a los invasores. Miró hacia el este. Hacia la Amazonía. Hacia el Antisuyo. Empacó las momias sagradas de sus ancestros, el disco de oro del sol y se llevó a su pueblo. Cruzaron los pasos nevados y bajaron hacia la niebla verde. Desaparecieron del mapa. Fundaron Vilcabamba. La ciudad perdida. Durante casi 40 años existió un estado inca en el exilio. Un mini imperio en la selva. Construyeron ciudades nuevas, Vicos, Espíritu Pampa. Con templos, palacios y plazas, pero escondidos bajo el dosel de los árboles. Reconstruyeron su mundo. Siguieron adorando al sol, siguieron tejiendo, siguieron haciendo quipus. Pero ahora eran guerrilleros. Y en este exilio ocurrió una transformación fascinante. Los incas dejaron de pelear como antiguos y empezaron a pelear como modernos. Manco Inca se dio cuenta de que el valor no bastaba contra el acero y la pólvora. Tenía que robar el fuego de los dioses. Imagina la escena en la plaza de Tierra de Vicos. Guerreros incas, acostumbrados a la honda y la porra, ahora practicaban con arcabuces robados a los cadáveres españoles. Aprendieron a fabricar pólvora usando el salitre de las cuevas y el azufre de los volcanes. El sonido del trueno ya no les pertenecía solo a los invasores. Pero lo más impactante fue el caballo. Al principio, los andinos creían que el caballo era un monstruo carnívoro. Manco Inca rompió ese miedo. Capturó caballos, los crió y aprendió a montarlos. Pronto, hubo una caballería inca. Ver a un noble cusqueño, con su túnica de lana fina, uncu, montado a caballo, blandiendo una lanza jineta española y cargando contra los conquistadores, fue la pesadilla hecha realidad para los españoles. Se convirtieron en centauros de la selva. Híbridos mortales. Los herreros incas, que antes hacían joyas para el sol, ahora forjaban puntas de lanza de hierro y reparaban espadas toledanas. Vilcabamba no era un refugio de refugiados asustados, era una base militar que fusionaba lo mejor de dos mundos para sobrevivir. Si hubieran tenido 10 años más, quizás la historia de América habría sido muy diferente. Desde la selva, lanzaban ataques relámpago. Emboscaban caravanas españolas en la carretera de Lima a Cusco. Robaban armas, mataban viajeros y desaparecían en la espesura. Los españoles vivían aterrorizados. Sabían que el Inca seguía vivo, ahí afuera, en la oscuridad verde. Manco Inca aprendió a montar a caballo. Se le veía cabalgando con armadura española y lanza, un centauro andino, liderando a sus tropas. Pero el talón de Aquiles de los incas siempre fue la confianza. La nobleza. Manco Inca había acogido a 7 españoles del bando almagrista. Eran fugitivos de su propia gente, perseguidos por los Pizarro. Llegaron a la selva sucios, hambrientos y derrotados. Manco les dio casa, comida y mujeres. Los trató como a hermanos de armas. Durante 2 años, vivieron en la corte de Vilcabamba. Enseñaron al Inca a jugar a los bolós, al ajedrez y a la herradura.
pero en 1544 llegó una carta secreta del virrey. Ofrecía el perdón real y riquezas a cualquiera que matara al inca rebelde. La codicia pudo más que la gratitud. Una tarde tranquila, Manco Inca estaba jugando a las cerraduras con Gómez Pérez, uno de los refugiados. El Inca iba ganando. Estaban riendo, bebiendo chicha. El hijo pequeño de Manco, Titucucí, miraba el juego. De repente, en una discusión trivial sobre el puntaje, o quizás usando eso como excusa, Gómez Pérez gritó, «traidor». Sacó una daga que tenía escondida en la bota. Los otros 6 españoles desenfundaron sus espadas. Apuñalaron al hombre que les había salvado la vida. Manco Inca cayó al suelo, sangrando, mirando con incredulidad a sus amigos. Los asesinos corrieron hacia los caballos que tenían preparados para huir. Pero subestimaron la furia de la Guardia Imperial. Los guerreros incas, al ver a su señor caído, cerraron las salidas. No hubo juicio. Los despedazaron. Los españoles fueron bajados de los caballos y cortados en trozos tan pequeños que no quedó nada para enterrar. Manco Inca agonizó 3 días. Antes de morir, le dijo a su hijo Titucucí, «No confíes nunca en esa gente baruda. Mienten hasta cuando rezan». Fue la última lección política del gran rebelde. Sus hijos continuaron la resistencia, pero el fuego se apagaba. Sayri Túpac aceptó una oferta de paz. Salió de la selva, se bautizó y se fue a vivir a un palacio en el valle de Yucay, rico pero sometido. Murió joven, posiblemente envenenado. Titucucí Yupanqui fue más astuto. Se quedó en Vilcabamba. Negoció, escribió cartas al rey de España, dictó una crónica defendiendo a su padre. Permitió que entraran frailes a Vilcabamba, pero mantuvo su ejército. Murió de una pulmonía o envenenado por un fraile, según los incas, en 1571. Quedaba un solo hermano. El más joven. El último. Túpac Amaru. Pero la resistencia no fue solo militar, fue espiritual. Y tomó una forma aterradora. En la década de 1560, mientras los incas peleaban en la selva, en los Andes centrales estalló una histeria colectiva, el Taquiongoi. La enfermedad del baile. No era una rebelión armada. Era una posesión masiva. Los predicadores recorrían las aldeas diciendo que los dioses antiguos, las huacas, las montañas, las piedras, los ríos, estaban furiosos porque los habían abandonado por el Cristo español. Decían que las huacas ya no vivían en las piedras, sino que se estaban metiendo dentro de los cuerpos de las personas. Imagina la escena en un pueblo perdido de Ayacucho. Hombres y mujeres comenzaban a temblar incontrolablemente. Caían al suelo, se retorcían, bailaban sin música durante horas hasta el agotamiento, gritando con voces que no eran suyas. «Cortad la cabeza a los españoles», gritaban los poseídos. «Echad a su Dios. Nuestras huacas han resucitado y tienen sed». La gente dejaba de ir a misa. Se negaban a comer alimentos españoles, pan, vino, carne de vaca. Creían que si comían cosas de Castilla, sus propios dioses los matarían desde adentro. Fue un movimiento de desesperación psicológica. Un intento de expulsar al invasor no con armas, sino con el alma. Los curas españoles, aterrorizados al ver a miles de indígenas convulsionando y rechazando la cruz, lo llamaron obra del demonio. Iniciaron una campaña brutal llamada la extirpación de idolatrías. Quemaron a los líderes, destruyeron los últimos ídolos escondidos y azotaron a los bailarines hasta que dejaron de moverse. El espíritu andino fue quebrado antes que su ejército. Túpac Amaru y no quería negociar. Era un purista. Cerró las fronteras de Vilcabamba. Expulsó a los curas. Quemó las iglesias. Declaró la guerra total.
Pero en Lima había un nuevo virrey, Francesco de Toledo. Un burócrata frío, eficiente y despiadado. Toledo decidió que el juego había terminado. No más diplomacia. Hay que cortar la cabeza de la serpiente, dijo. Armó el ejército más grande visto desde la conquista. Con cañones, arcabuces y miles de aliados indígenas enemigos de los incas. Para destruir al Inca, España envió a su propia versión de Pachacútec. Francesco de Toledo. El quinto virrey. No era un conquistador bruto como Pizarro. Era algo peor, un burócrata eficiente. Un hombre de leyes, frío, calculador y fanático. Toledo llegó a los Andes y vio el caos. Vio que los indígenas seguían viviendo en sus montañas, adorando a sus huacas, obedeciendo a sus curacas. Decidió romper la columna vertebral de la cultura andina. Creó las reducciones. Ordenó que millones de indígenas bajaran de sus aldeas ancestrales en los picos y se mudaran a pueblos nuevos, construidos en los valles, con traza cuadriculada española, una plaza y una iglesia. Les dijo que era por su bien, para civilizarlos. La verdad era más oscura, estando todos juntos en el valle, era más fácil contarlos, cobrarles impuestos y llevarlos a trabajar a las minas de plata de Potosí. Fue un trauma demográfico. Al sacarlos de sus tierras sagradas, los desconectó de sus ancestros. Toledo miró hacia la selva de Vilcabamba y vio la última pieza suelta. El Inca Túpac Amaru representaba la libertad que él quería extinguir. Mientras hubiera un rey inca libre, el sistema colonial nunca sería seguro. Ese nido de víboras debe arder, escribió al rey Felipe II. Y firmó la sentencia de muerte de una civilización con una pluma de ganso. Invadieron la selva. La campaña fue brutal. Los españoles avanzaron cortando la selva a machetazos, construyendo puentes bajo fuego enemigo. Llegaron a la capital, Espíritu Pampa. La encontraron ardiendo. Túpac Amaru, sabiendo que no podía ganar, había quemado su propia ciudad y había huido río abajo en canoa hacia la selva profunda, hacia las tribus salvajes. Los españoles lo persiguieron con una obsesión maníaca. Finalmente, lo atraparon. Lo encontraron en un campamento en la selva, junto a una fogata, con su esposa embarazada. No peleó. Estaba cansado. Lo encadenaron. Le pusieron una cadena de oro, irónicamente, y lo llevaron a pie hasta Cusco. Fue una marcha triste. El último emperador, el último hijo del sol, entrando en la ciudad de sus ancestros no como un rey, sino como un trofeo de caza. La invasión de Vilcabamba no fue un desfile, fue una pesadilla de guerra de guerrillas. El general español Martín García Oñez de Loyola lideró la vanguardia. Pero entrar en la selva alta es entrar en el infierno verde. Los caminos incas desaparecían en el barro. La lluvia era constante, oxidando las armaduras y mojando la pólvora de los arcabuces, dejándolos inútiles. Los soldados de Túpac Amaru usaron la geografía como arma. Destruyeron los puentes de fibra sobre los ríos torrenciales. Los españoles tuvieron que cruzar nadando o construyendo balsas bajo una lluvia de flechas y piedras. Las flechas de los Antaís, las tribus de la selva aliadas del Inca, no mataban por impacto, mataban por veneno. Un rasguño significaba una muerte lenta y dolorosa entre fiebres y alucinaciones. Los españoles avanzaban temblando, no solo por los incas, sino por la selva misma. Serpientes, jaguares, insectos que ponían huevos bajo la piel. Cada metro ganado costaba sangre. Pero Toledo había enviado demasiados hombres. Era una guerra de desgaste y el Inca se quedó sin territorio. Cuando finalmente llegaron a la fortaleza de Huayna Pucará, la última defensa antes de la capital, los incas hicieron una última resistencia heroica. Se pintaron la cara de rojo y negro para la muerte.
Lucharon cuerpo a cuerpo en los parapetos llenos de musgo. Pero la artillería española, arrastrada a fuerza de brazos por la selva, rompió los muros. El camino a Espíritu Pampa estaba abierto. El refugio de 40 años estaba a punto de caer. 24 de septiembre de 1572. Plaza de Armas de Cusco. El mismo lugar donde sus antepasados habían gobernado el mundo. Ahora, había un cadalso de madera cubierto de paño negro. Las crónicas dicen que la plaza estaba llena. 100.000 personas. Indígenas de todos los Andes habían venido a ver el final. Cuando sacaron a Túpac Amaru, montado en una mula, con las manos atadas, la multitud rompió en un llanto. Un gemido colectivo tan fuerte que los españoles se asustaron. Túpac Amaru, con una dignidad inmensa, levantó la mano derecha. Y la multitud cayó al instante. El silencio fue absoluto. El Inca habló. Dijo sus últimas palabras, renunciando a las falsas acusaciones. Luego, puso la cabeza en el bloque. El verdugo, un indígena cañari, enemigos históricos de los incas, levantó el hacha. Y la dejó caer. La cabeza del Inca rodó. El verdugo la tomó por el pelo y la levantó. En ese momento, las campanas de la catedral de Cusco empezaron a repicar. Pero la gente en la plaza no se movió. Se quedaron mirando la cabeza sangrante de su rey. Esa noche, nació el mito. Mariposa Incarri, el mito del retorno. Los españoles clavaron la cabeza de Túpac Amaru en una pica en la plaza, como advertencia. Pero pasaba algo extraño. La cabeza no se pudría. Al contrario, decían que se ponía más hermosa cada día. La gente iba por las noches a adorarla, a dejarle ofrendas de coca y flores. El virrey Toledo, asustado de que la cabeza se convirtiera en un ídolo, ordenó quitarla y enterrarla en secreto junto con el cuerpo en una capilla. Pero no pudieron enterrar la idea. En los Andes nació la leyenda de Incarri, Inca Rey. Dicen que el cuerpo del Inca está enterrado bajo la tierra. Y que la cabeza está viva. Dicen que la cabeza está regenerando el cuerpo, creciendo hacia abajo como una raíz. Lenta, pacientemente, en la oscuridad de la tierra andina, el Inca se está recomponiendo. Y dicen que, cuando el cuerpo esté completo, Incarri despertará. Romperá la tierra, saldrá a la luz y restaurará el tiempo, el orden y la justicia. El Pachacuti final. El imperio de piedra cayó. Los templos fueron saqueados. El oro fue fundido. Pero en el corazón de la montaña, en el susurro del viento de la puna y en el silencio de los campesinos que todavía hoy le rezan a los cerros, el Inca sigue vivo. La historia de los incas es la historia de la resistencia. Nos enseña que se puede conquistar la tierra, que se puede quemar la ciudad y se puede matar al rey. Pero no se puede matar la memoria. Si esta historia te ha acompañado en la noche, te invito a suscribirte y dejarme un me gusta. Y también dejarme en los comentarios qué civilización perdida quieres que desenterremos en el próximo sueño. Gracias por escuchar. Que tus sueños sean tan altos como los Andes. Buenas noches.